¿Qué tal? Hoy les explicaré de manera general el funcionamiento de un modulador DSS, el cual combina la modulación BPSK y la modulación FM. Esto implementado en un FPGA Basis 2. El módulo consta de tres entradas: el reloj propio del FPGA de 50 MHz, los 8 bits digitales a codificar, los cuales se introducirán a la FPGA mediante deslizadores, y la señal de inicio, que para nuestro caso será un botón del FPGA. Como salida tenemos los 5 bits que servirán para generar la señal senoidal y mostrarla en el osciloscopio mediante un convertidor digital analógico. Además, se tiene un bit en el que se pueden visualizar los datos seriales enviados. Para el envío de datos se utilizará el estándar de un bit de inicio, 8 bits de datos, un bit de stop y sin paridad. Físicamente, los deslizadores son estos del FPGA, de los cuales el usuario podrá cambiar entre un 1 y un 0 cada bit de dato que quiere enviar, y el botón de inicio será este, el cual al ser presionado se enviarán los datos seriales y se codificarán. La señal de salida, donde se visualizarán las señales senoidales modulada, serán los 4 bits del módulo JA y el bit C6 del JB, siendo el bit menos significativo de la señal modulada y el bit más significativo de la señal modulada. El modulador consta internamente de 6 bloques principales, esto excluyendo el bloque de modulador y el módulo serie paralelo. Los módulos CLK portadora y CLK moduladora son divisores de frecuencia, siendo el reloj de la portadora 32 veces mayor al reloj de la moduladora. Esto debido a que la señal portadora será una señal senoidal con una resolución de 5 bits y 32 puntos por ciclo. Esto quiere decir que para que un ciclo de la señal senoidal de la portadora sea equivalente a un bit digital de la señal de información, se tiene que cumplir esta relación 32:1. Cuando se presiona el botón de inicio, mediante el módulo paralelo a series se leen los datos introducidos y se concatenan en un vector, el cual saldrá bit por bit en una sola línea de datos, iniciando por el bit de inicio, que será un 0. Una vez enviados todos los datos de la salida se mantienen 1. La velocidad de transmisión de datos será acorde a la velocidad del reloj de la moduladora. Una vez enviados los datos, estos se reciben en el módulo encargado de generar la señal senoidal. Como se desea una modulación BPSK, dependiendo de si el dato serial es un 1 o es un 0, se tendrá un desfase de 180 grados. Tomando como un 0 la señal en fase, que sería una señal como esta, y como un 1 una señal desfasada, siendo este un 0 y este un 1. Este desfase se obtiene mediante la manipulación del índice de la tabla encargada de generar la señal senoidal. Una señal en fase comenzaría en el primer valor de la tabla, mientras que una señal desfasada iniciaría adelantado 180 grados, que sería la mitad de la tabla. En este caso se tiene registrado dos ciclos de la señal. Entonces, para obtener la modulación BPSK, basta con estas dos condiciones. Ya una vez codificada la señal portadora, para poder comparar ambas señales, tanto la moduladora como la portadora, se utiliza el módulo mostrar, el cual se encarga únicamente de retrasar la señal de información medio ciclo de reloj para que esté en fase con la señal modulada. Para hacer la modulación en frecuencia se utiliza el módulo Random CLK, el cual se encarga de variar el reloj de entrada a los bloques de reloj de la moduladora y de la portadora, pero en forma aleatoria. Para esto se generan 8 relojes a diferente frecuencia mediante aplicación de divisores de frecuencia al reloj de 50 MHz de la FPGA. Posteriormente, para seleccionar el reloj a utilizar, se implementa un generador de números aleatorios que genera un número de 4 bits. Para generar este número aleatorio se utiliza este código. La ventaja que presenta este algoritmo
en comparación a otros, es que genera un número pseudo-aleatorio en cada ciclo de reloj, evitando así tiempos muertos en los que a falta de una señal de reloj no se generaría ni la señal portadora ni la señal moduladora. Entonces, al presionar el botón de inicio, se toma el valor del número aleatorio generado en ese instante y considerando únicamente los 3 bits menos significativos, se selecciona mediante un MUX la señal de reloj a utilizar. Esto ocasiona que cada vez que se presione el botón de inicio se hace un salto de frecuencia y posteriormente se envían los datos. El resultado que obtendríamos sería el siguiente. Aquí se muestra la señal portadora y la señal moduladora. Se puede observar que justo antes de enviar el bit de inicio, o sea, antes de presionar el botón, la frecuencia de transmisión es distinta. Mediante la transformada rápida de Fourier, se puede percibir cómo varían los componentes de frecuencia de la señal. Esto, el receptor que no esté acoplado a los saltos de frecuencia que se implementan, simplemente lo vería como ruido. Aquí se puede observar cómo se cambia la frecuencia cada vez que se envían los datos. Siendo la frecuencia de envío y la frecuencia del penúltimo dato enviado. Una vez que se hace el cambio de frecuencia tras presionar el botón de inicio para enviar los datos, la señal portadora queda en la misma frecuencia. Hasta la próxima.